Reconstruimos brevemente aquel día de la resurrección. Jesucristo, nuestro Señor, resucita en la noche, sin testigo alguno. Por las mañanas las mujeres van al sepulcro, encuentran rodada la piedra, el sepulcro vacío. En eso vuelven a los discípulos, en el camino se les aparece Jesús resucitado, primero a María Magdalena, después a las 3 otras mujeres. Más tarde vienen Simón y Pedro a ver que el sepulcro está vacío, lo comprueban. En el volver se aparece Jesús a Simón, tal y como testimonia la Sagrada Escritura, se ha aparecido a Simón Pedro. Y finalmente por la tarde se aparecerá a los 2 discípulos de Emaús. Al anochecer de aquel día de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor se aparece a los 10 discípulos. Judas se había ahorcado, desesperado de la misericordia de Dios, desesperado de su salvación. Tomás no estaba, solamente 10 de los apóstoles estaban en el cenáculo. Es la primera parte del Evangelio que acabamos de escuchar en ella. Jesús les saluda con la paz, Jesús les confiere la misión de ir al mundo como Él ha sido enviado por el Padre, también Él los envía a dar testimonio de la resurrección. Jesús les confiere el poder de perdonar los pecados. A quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Y Jesús les muestra sus llagas, las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado. Todo ello le crea una gran alegría a los apóstoles. Se lo dicen a Tomás cuando éste regresa y Tomás manifiesta su incredulidad. Si no veo el agujero en sus manos, si no veo la llaga de su costado, no creeré. A los 8 días, tal día como hoy, Jesús nuevamente en el cenáculo se aparece a los apóstoles, presente Tomás, y se dirige directamente a ellos. Jesús, en su benevolencia, cede a las condiciones que Tomás le había puesto a sus compañeros. Si no veo, no creo. Si no meto mis dedos en las llagas, no creeré. Y Jesús le invita a meter su dedo en las llagas de sus manos, a meter su mano en la llaga del costado. Y aunque toca y ve, expresa lo que la fe, sin ver ni tocar, nos ha de llevar a cada uno de nosotros a manifestar. Señor mío y Dios mío. Es el reconocimiento de Jesucristo como Señor de la historia, como Redentor único del mundo, como el nombre que no tenemos otro sobre la tierra por el cual podamos ser salvados. Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo vencedor de la muerte y del pecado. Es este Jesucristo en el que creemos, es Jesucristo el sentido de nuestra vida, es Jesucristo el sentido de la misma existencia de la Iglesia. En estos días, ante la muerte de su santidad el Papa Francisco, ante la proximidad de un próximo cónclave y la elección del siguiente romano pontífice, vamos escuchando opiniones, todos tienen derecho a decir algo, algunos quieren un Papa progresista, otros un conservador. La misión del Papa, como la misión de la Iglesia, como la misión de cada uno de nosotros, es anunciar a Jesucristo resucitado, a Jesucristo el del Evangelio, a Jesucristo de este Evangelio que, como dice San Francisco de Asís, un Evangelio sine glosa, la autenticidad, la radicalidad del Evangelio, no un Jesucristo que se acomode a nuestros caprichos, a nuestra mentalidad, a nuestras modas. No un Jesucristo que, como tristemente en nuestros días, queremos que ampare, cubra nuestro pecado y nuestra mediocridad. La autenticidad del Evangelio. La Iglesia tiene la misión de llamar a la conversión a los hombres y nosotros tenemos el deber de convertirnos al Evangelio de Jesucristo. A no usar la religión para nuestras cosas, sino a convertirnos nosotros a la religión verdadera, al Evangelio de Jesucristo y vivirlo con autenticidad, no solamente como una profesión de verdades, sino como una pureza de conciencia y de costumbres manifestada en nuestra vida. Quisiera hoy detenerme simplemente en el hecho de esos 8 días. Jesús comienza esa octava en la que la Iglesia vive continuamente. De octava en octava, la comunidad cristiana
desde aquella mañana de la resurrección en que los apóstoles estaban encerrados por miedo, la Iglesia celebra el día del Señor, el día de su victoria, el día de su resurrección. Cada domingo de octava en octava nosotros, como la familia de Dios, como aquellos que hemos sido renacidos en las aguas del bautismo, nos juntamos también en este cenáculo, que es cada una de nuestras iglesias, de nuestros templos, para celebrar el día del Señor, celebrando lo más grande que tenemos, su misericordia, porque en el altar se celebra la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que quiso cargar con nuestro pecado. Ese Jesucristo que se ofreció en la cruz para que nosotros tuviéramos el perdón y la liberación. Ese Jesucristo que se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos hacernos hijos de Dios. Con el salmista, cada domingo nosotros estamos llamados a dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y así como hace el Salmo, cantando las diversas obras de Dios desde la creación del mundo hasta nuestros días, porque es eterna su misericordia, cada uno de nosotros estamos también llamados a dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra presencia? ¿Qué es lo que nos permite estar dando culto a Dios? Su eterna misericordia. Esa misericordia del Señor que de la nada nos sacó a la existencia, dándonos la vida a través de nuestros padres. Esa misericordia de Dios que del pecado original heredado de nuestros primeros padres Adán y Eva, quiso sacarnos a la vida de la gracia, resucitándonos a la vida sobrenatural conferida en el bautismo. Esa gracia de Dios que se nos da en su providencia. Cuántos bienes, cuántos dones, cuántas gracias, pues todo lo que tenemos nos viene de Dios. Todo lo que nos viene, todo lo que tenemos nos viene de Dios. Lo único nuestro, como diría Santa Teresa de Jesús, es la nada y el pecado. Lo único propiamente nuestro es el pecado. El resto, todo, material, espiritual, bienes intelectuales, bienes materiales, todo nos viene de esa providencia de Dios que nos cuida, que nos ampara, que nos protege. Dones de Dios que nos dio en nuestra vocación a la vida cristiana y a cada uno a nuestro estado de vida. Yo como sacerdote, vosotros como padres y miembros de una familia en la sociedad, cada uno tenemos nuestra vocación y es un don de Dios que hemos de vivir. Gracias de Dios que vemos y conocemos tantos dones a los que estamos invitados a agradecer porque es eterna su misericordia. Tantas gracias de Dios que no caemos en la cuenta e incluso que no conoceremos hasta cuando el día que nos presentemos delante de Él después de nuestra muerte. Esas gracias que Dios hace para prevenir y evitarnos los males. Solamente los conoceremos en el cielo. De cuántas ocasiones, de cuántas circunstancias, de cuántas personas, de cuántos males Dios nos ha librado por su misericordia, por su protección, por su providencia, a través de nuestro ángel custodio y a través también de sus otros ángeles, cuando el Señor cuida y protege todo lo que ha creado y particularmente a cada uno de sus hijos, que somos los bautizados. Quiso el Papa Juan Pablo II, en este domingo de Pascua, instituir la fiesta de la Divina Misericordia. Una monjita polaca, Santa Faustina Kowalska, en periodo de entreguerras recibió esas revelaciones de Jesús. Pero la liturgia de la Iglesia y la fe de la Iglesia no se fundamenta en revelaciones privadas, que si bien la Iglesia acepta y dice no hay nada que vaya en contra del dogma, no es el fundamento de nuestra vida de fe. La divina misericordia, la misericordia de Dios, se fundamenta en la Sagrada Escritura. Si tenemos que encontrar un credo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, son aquellas palabras de la Escritura. Nuestro Dios es un Dios clemente y misericordioso, siempre dispuesto al perdón. Es esa misericordia de Dios que se ha demostrado a lo largo de la historia de la salvación. Esa misericordia de Dios que ha tomado rostro en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. Él hizo palpable, cercana, a nuestro lado,
esa misericordia de Dios, levantando al caído, perdonando al pecador, dándonos la esperanza de la vida eterna. Esa misericordia de Dios que es también el modo que Dios tiene de actuar en nuestra vida. Pero atención, atención, no usemos la palabra de Dios, no usemos su misericordia para nuestras cosas o para justificarnos en nuestros pecados. Dios lo perdona todo, Dios lo perdona todo, pero Dios no perdona a aquel que no quiere recibir el perdón. Dios perdona todo, pero Dios no perdona a aquel que no se arrepiente. Dios lo perdona todo, si con humildad y sinceridad nos acusamos delante de Él. Dios lo perdona todo y tiene poder para perdonarlo todo, pero nosotros tenemos que tener la humildad de acudir al sacramento que Él instituyó para perdonarnos los pecados. Es en el sacramento de la confesión muy particularmente donde recibimos y donde palpamos, tocamos los frutos de las llagas de Cristo, su misericordia para con nosotros. Padre, he pecado. Y el sacerdote, no por poder propio, sino por el poder conferido por la Iglesia en la ordenación sacerdotal, recibido del mismo Cristo, perdona nuestros pecados y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Funesta es la idea de que yo me puedo confesar con Dios con el crucifijo de mi habitación. Sí, es cierto, podemos hacer un acto de contrición y por ese acto de contrición Dios nos perdona. Pero tenemos que acudir a que esa contrición sea manifiesta ante el ministro de la Iglesia. El Señor instituyó ese sacramento, lo mandó a sus sacerdotes y nosotros tenemos que tener la humildad de someternos nuevamente a lo que Cristo ha instituido. Recuerdo con esto ese precepto que tenemos de la confesión anual y de la comunión por Pascua de Resurrección. Así lo manda la Iglesia. Confesarse una vez al año, en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Comulgar por Pascua de Resurrección. Es el mínimo indispensable para garantizar en nosotros la vida de la gracia. Si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo nos encontrará la muerte? Si no nos limpiamos de vez en cuando nuestra alma de nuestras culpas, ¿cómo llegaremos ante el juicio de Dios? Si no limpiamos nuestra conciencia y nuestra mirada, ¿cómo vamos a ver claro nuestro obrar y nuestra vida? Necesitamos confesarnos y necesitamos confesarnos con frecuencia. Y si no, tenemos un problema, el problema de una cierta soberbia que hace que estemos ciegos y que no podamos reconocer nuestro pecado. Hoy estamos invitados a la fiesta de la misericordia, fiesta de este Dios que perdona. ¿Ante qué tribunal? ¿Ante cuál tribunal podremos presentarnos para acusarnos de nuestros delitos y seremos absueltos? En el mundo no existe, pero existe el sacramento de la confesión, donde nosotros vamos a acusarnos con la seguridad, con la confianza, con la esperanza en la divina misericordia. El Señor nos perdona. Y nos perdona porque su amor es más grande que nuestro pecado. Comunión por Pascua de Resurrección. La Iglesia nos recomienda también la comunión frecuente. Jesucristo lo dice claro en el Evangelio. Yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. Aquellos que no comulgan, aquellos que no reciben el sacramento de la Eucaristía, les pregunto, ¿no queréis vida eterna? ¿No queréis resucitar después de la muerte? Hay que comulgar. Yo soy el pan de vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero atención, la comunión no es un derecho. La comunión no es acercarnos a recibir un signo, un trozo de pan. La comunión es recibir a Jesucristo mismo y por eso la Iglesia también nos exige unas condiciones. La primera, lógicamente, estar en gracia de Dios, no estar en pecado. Y por eso también hay situaciones en la vida, sobre todo en la vida moderna, que ha destructurado todo, que nos impiden acercarnos a la Sagrada Comunión.
La Iglesia no rechaza a nadie, la Iglesia nos invita a todos a convertirnos. Yo el primero, para recibir al Señor dignamente. Y aun estando en gracia de Dios, fijaos, ¿qué nos hace decir la Iglesia antes de recibir la comunión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabras que incluso la Inmaculada, la Virgen Santísima, la que no tenía pecado, debió pronunciar: Domine non sum dignus. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Estamos invitados a celebrar fiesta, la fiesta que nos llena de alegría. Aquellos apóstoles estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Tenían miedo a terminar su vida como el Maestro, crucificados, martirizados. La presencia de Jesús cada domingo, en su palabra, en la Eucaristía, en los hermanos, en la Iglesia, nos llena de alegría. Esa alegría que llevó a nuestros hermanos mártires a entregarse a la muerte. Y como aquellos apóstoles que primero estaban encerrados por miedo, se ofrecieron en la mañana de Pentecostés y durante el resto de su vida valientemente anunciando la resurrección de Cristo y que en Él, solamente en Él, tenemos salvación. Jesús, confío en ti. Es la llamada de este mensaje de la Divina Misericordia, una confianza en el perdón de Dios, una confianza en su misericordia, una confianza en Él porque de nosotros mismos, ni podemos fiarnos, solamente de Él y de Él lo esperamos todo. Que así sea.